Bueno, se me acabó el video. Pero en esta parte les decía que para poder avanzar nosotros y no tener que volver a escribir todos los intervalos, vamos a fijar la fórmula presionando F2 y luego F4. Las dos, F2 y F4, le doy un Enter. Y repito lo mismo, selecciono este 64 y le voy a dar F2 y luego F4, para lo que sirve es para fijarme la fórmula. Entonces yo aquí selecciono estos dos y arrastro hacia abajo hasta mis 6 intervalos y yo ya tengo entre cada intervalo que el tamaño del intervalo pues son 5, ¿verdad? De 59 a 64 son 5, de 65 a 70 son 5, de 71 a 76 son 5 y ya no tengo que estar haciendo cada uno de los intervalos. En la marca de clase ustedes saben que es el promedio de los límites de los intervalos. Bueno, meto la fórmula con un igual, abro un paréntesis, escojo el límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis y divido entre 2. Le doy un Enter y aquí nada más puedo arrastrar la fórmula por default y se baja toda la anotación y ya tengo por ahí mis marcas de clase. Quiero que pongan atención en esta frecuencia absoluta, porque en esta frecuencia absoluta pues hay que insertar, hay que irnos a insertar fórmula. Bueno, aquí están las fórmulas arriba. Voy a darle clic donde dice más funciones o a lo mejor ustedes tienen directamente las funciones estadísticas. Hay que agarrar las funciones estadísticas y hay que irnos a esta que se llama frecuencia. Me va a abrir dos cuadros, o sea, me va a pedir dos datos, los datos y los grupos. En datos voy a seleccionar esta flechita y me voy a permitir seleccionar el conjunto de los 50 datos originales y le voy a presionar aquí. Ya le di yo ahí una orden. Y en el segundo grupo voy a seleccionar aquí la flechita y voy a seleccionar, voy a mover para acá, voy a seleccionar el límite superior de la tabla de intervalos, nada más el límite superior y le doy a aceptar. Ya una vez que tengo aquí el cuadrito de datos, voy a presionar aceptar y me dice que tengo dos datos que van del 53 al 58 en todo este grupo de 50. Bueno, voy a arrastrarlos y supuestamente ahí, chicos, ya me contabilizó que esto es con lo que ustedes más batallan cuando lo hacen a mano. Pero fíjense bien, si yo sumo, aquí me tienen que dar 50 datos porque es el número original, ¿no? Entonces, si yo hago una autosuma, veo que me suma 45 y veo que esto es erróneo. Esto sucede cuando a ustedes les pase, hay que volver a seleccionar toda la columna y le vamos a dar F2. Ay, perdón, lo seleccioné mal. Le vamos a seleccionar, tiene que ser toda la tabla, ¿eh? Vamos a seleccionar, le voy a dar Escape, selecciono toda la fila y tengo que seleccionar F2. Ya que selecciono F2, fíjense bien lo que van a hacer. Van a presionar 3 teclas, que esta es como se resuelven las matrices, a lo mejor por ahí modelos matemáticos hicieron matrices en Excel. Se selecciona Control, Shift y Enter a la misma vez, las tres teclas juntas, y automáticamente corrige y ya tengo yo los 50. Lo cual me quiere decir que de 53 a 58 hay 2, de 59 a 64 hay 4. Bueno, pero si no entendieron, pues por eso es un video para que lo regresen o lo adelanten o las veces que sean necesarias, ¿sí? Bueno, en la frecuencia absoluta acumulada, pues sabemos que empezamos con el 2 y en la que sigue, pues nada más hay que sumar el dato anterior más el dato posterior. Y ya una vez que tengo eso, me selecciono en esta casilla y arrastro. Entonces ya tengo 6 más 8, 14, 14 más 20, 34 y así sucesivamente hasta llegar al 50. Sé que si llego a 50 lo hice correctamente, ¿verdad? Para la frecuencia relativa, chicos, sabemos que vamos a meter la fórmula igual, paréntesis, es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos que son 50, ¿sí? Cierro el paréntesis y multiplico por 100. Pero en este caso yo quiero seleccionar en esta parte del 16, quiero seleccionar F4 para que se fije la fórmula, pero específicamente en esta segunda parte de la fórmula. Le doy un Enter y entonces puedo arrastrar la fórmula hacia abajo para yo tener las medidas ya bien contabilizadas y esa es mi frecuencia relativa porcentual. Este está en porcentaje, le voy a corregir aquí para que ustedes sepan por ahí que me estoy refiriendo a la frecuencia relativa porcentual. Y lo que nos queda nada más es sacar las medidas de tendencia. En este caso, fíjense bien,
Las medidas de tendencia se entregan